Nos hemos venido viendo noche tras noche cómo Dios quería comunicarse a los hombres a pesar del obstáculo del pecado, que hacía esa comunión y comunicación ya tan difícil. Y hemos visto que hay una manifestación profética que corresponde con cada crisis de la vida nacional de Israel. Israel en sí es una especie de profeta nacional, porque Israel tiene que recibir la palabra del Señor y darla a conocer a través de los siglos. Y como muchas veces hemos hecho notar, que la Biblia que tenemos en las manos, pues es la prueba que algunas veces queriendo y otras veces no queriendo, ha tenido que ser el siervo de Dios para traernos la palabra del Señor. Vimos que cuando llegó el momento de tomar las tribus de Israel que se habían multiplicado en Egipto y formar de ellas una nación que cumpliese ese testimonio, pues Dios levantó a Moisés. Y bien que Moisés era legislador y caudillo y tantas otras cosas, pero no habría podido cumplir su misión si no hubiese sido profeta. Era hombre que vivía en la presencia del Señor, que hablaba con el Señor cara a cara, que recibió del Señor todo lo que era necesario de legislación, de la formación del culto levítico, que representaba siempre en figura la cruz de nuestro Señor Jesucristo, haciendo posible todo lo demás. Así que Moisés, sobre todo, en su obra es profeta. Y luego, después de llegar a su fin la teocracia, esto es el dominio directo de Dios sobre su pueblo, manifestado a través de los jueces, por los pecados del pueblo y después por la decadencia y pecado de la casa de Eli, pues eso tenía que terminar. Y era necesario volver a otra hoja de la historia. Iba hacia lo que veíamos anoche, algo muy glorioso, muy maravilloso, el trono davídico, que había de hacerse estable para siempre en el Mesías. Y conjuntamente con el trono davídico, un templo, que en Silo ya vemos, se puede decir, los fragmentos del tabernáculo. Y durante aquellos años difíciles de transición, pues vemos el arca aquí, muebles allá, todo esto estaba en ruina. Pero es el profeta Samuel, que es el santo de Dios, que después de haber dado al pueblo su deseo en Saúl es rechazado porque no tiene las condiciones necesarias de su misión y obediencia, y Dios escoge a David, el pastorcillo que era tan insignificante que ni le llamaron a la casa de su padre cuando Samuel estaba allí para ver cuál había de ser el rey de Israel. Así que Samuel nunca vio el fin de sus deseos, pero por todos sus trabajos y sufrimientos iba hacia una cosa positiva, la manifestación de la gloria de Dios en Sión. David, ya sabéis, que tomó el monte Sión y allí levantó la ciudad de Jerusalén, que había de ser la santa ciudad a través de los siglos, centro de la manifestación de la gloria de Dios. Pero si bien Samuel no llegase a ver el fin, pues era como una madre que espera a su bebé, que el dolor puede ser grande, pero es dolor para vida. Y él iba aguantando el peso de Israel en un momento de transición, y murió sin haber visto el fin, pero sabiendo que el fin estaba predeterminado.
como hallamos aún en la oración de su madre Ana, cuando dedicó a su hijo al Señor. Pues este testimonio en Jerusalén, como vimos ayer, es mucho más importante de lo que muchas veces pensamos. Os recuerdo tan solo un incidente en el reinado de Salomón, cuando la reina de Seba vino de tierras muy lejanas porque había oído de la sabiduría de Salomón. Pero aquella sabiduría de Salomón iba íntimamente ligada con toda la manifestación del trono de Israel en Jerusalén y el templo y todo este testimonio tan especial entregado a David y a sus descendientes, que había de recogerse por fin por el Mesías. Y si la reina de Seba, desde tan lejos, por parte de Yemen, quizá aún más lejos, algunos piensan, pues podía saber la fama de Salomón y lo que pasaba en Jerusalén, pues podéis comprender que por miles de kilómetros alrededor de Jerusalén, allí pues se extendía la fama del nombre de Israel. Y Dios siempre ha tenido su testimonio. Y la parte de Israel en su parte positiva fue de tener su trono y su templo, autoridad divina y una manera de acercarse a Dios según caminos determinados por Dios mismo. Pues, como hemos dicho, tanto Moisés como Samuel en sus momentos críticos iban hacia una manifestación positiva del testimonio de Dios en Israel. Pero en esta noche vamos a hablar de Elías y de su periodo. Y ahora tenemos que ver a dos profetas que testifican en el reino del norte en un momento cuando por ese periodo histórico no se podía esperar nada. Pero hemos de ver en los profetas una cosa muy extraña, que la palabra de Dios siempre es preciosa, aun cuando sea palabra de condenación. Que si tienen que tragar el rollo de los juicios de Dios, lo hayan dulce para su paladar. Porque la palabra de Dios siempre será palabra de Dios. Y lo que Él dice es lo que conviene decirlo. Y para el siervo de Dios, subordinado a la voluntad de Dios, lo más importante es saber lo que es la voluntad de Dios. Por eso al final, las multitudes de los redimidos en el Apocalipsis se gozan aún en los juicios de Dios en la tierra, que por fin se ha manifestado juicio en la tierra. Y así tenemos dos hombres de gran personalidad, de maravillosas dotes, que testificaron en un momento cuando sabían que en cuanto a aquel periodo todo desembocaba al fracaso y tenía que venir por fin el juicio de Dios sobre los reinos. Tenemos, antes de llegar a la vida de Elías y su obra, tenemos que recordar una cosa que vemos en el mapa, que es que durante un par de siglos esta nación, que debiera extenderse desde el norte de Dan hasta aquí al Negev, todo un país, y hasta Galad y partes del este, era una nación. Pero ya todos los creyentes sabéis la historia de, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, pues dejó los consejos de los viejos y buscó los consejos de los jóvenes. No es siempre malo buscar el consejo de los jóvenes, pero los jóvenes pueden tener mucha experiencia, mucha inteligencia, pero lo que no pueden tener es experiencia. Y es necesario combinar la inteligencia con la experiencia para tener un buen resultado. Así que Roboam aceptó el consejo de
los consejeros jóvenes, dejó los sabios consejos los viejos, y por eso una cosa ya determinado por los pecados de Salomón, pues la mayor parte del pueblo iba con Jeroboam y ocuparon toda esta parte, que por lo menos en cuanto a su geografía, pues más importante, más extenso que Judá o Judea, que está por aquí en este rinconcito, ¿verdad? Apretado entre el Mar Muerto, y ni siquiera podían llegar bien al Mediterráneo, porque allí había las ciudades de los filisteos, ¿verdad? Y allí tenía que encogerse el gran reino davídico en su rinconcito, y menos mal que era montañoso, y los grandes caminos de las gentes iban por la costa, desde Egipto, por aquí, cruzaron por aquí hasta Mesopotamia, o pasaron por el valle del Jordán. Pero muchísimos ejércitos invasores pasaron por allí, pero dejaron a un lado a Jerusalén. Claro que había razones más importantes para que Judá tuviese una vida más larga que Samaria, porque a pesar del pecado de muchos de sus reyes, pues había mucho más testimonio de Dios por mucho más tiempo en las manos de reyes como Josafat, de Ezequías y Josías. Había verdadero testimonio de Dios, y en la medida en que ellos se echaban en los brazos del Dios de Israel, Dios les protegía aún de un imperio tan ferozmente grande, potente como Asiria. Pues ya había dos reinos entonces, y al principio que el centro del reino era Jezreel, y después en los días de Omri, padre de Acab, pues se trasladó a Samaria, y este reino muchas veces se llama Samaria por esta causa. Y hay que notar una diferencia entre el reino del sur y el reino del norte. Si no lo hacemos, pues estaremos en constante confusión mientras leemos los libros históricos. Veréis que cuando en las crónicas unos hombres de Dios, quizás sacerdotes, recogen la historia, ni hacen mención, de paso nada más, pero directamente no hacen mención siquiera del reino del norte, porque en el reino del norte no había trono davídico, sino una serie de dinastías, una usurpando el lugar de otra, ¿verdad? Y no había templo, no había servicio sacerdotal, no había ninguna parte de los testimonios que verdaderamente correspondían a Israel a lo largo de su historia. Así que la historia del reino del norte es una historia triste. La única dinastía que duró un poco más fue la dinastía de Jehú, que sabía también llevar su carro, y sus hijos permanecieron hasta la quinta generación, porque había sido obediente a la voz de Dios y había limpiado el país de los Baales. Así que allí hay algo de permanencia, pero por lo demás, pues un rey, un general se levanta y quita otro general, y hay una serie de golpes de Estado, y no hay permanencia y no hay nada. Mientras aquí abajo en Jerusalén, con todos los pecados de varios de los reyes, pues hay trono davídico, y es Sion, y hay templo, y hay altar, y hay el arca del pacto, y hay enseñanza de la ley. Mientras Jeroboam, pues se veía después de dividirse el país, él quería defenderse naturalmente. Pensaba, pues si mi gente va a Jerusalén a adorar, pues muy pronto
van al templo y van a ver las glorias del trono davídico, van a acordarse de que ellos eran los verdaderos reyes y van a ir, no van a volver, ¿verdad? Así que él estableció en Betel un templo rival del templo en Jerusalén, y allí puso los becerros, y se decían que eran representaciones de Jehová. No decía que había importado un paganismo de afuera, sino que había cambiado el simbolismo solamente. Pero en la palabra dice que es el pecado con el cual Jeroboam, hijo de Nabat, hizo a Israel pecar. Y todos los reyes después se juzgan por esta norma. Y no hay uno que lo deja, ni siquiera Jehú y sus descendientes, que todos pecan en esta parte. Había un templo con sus becerros aquí y otro en Dan, los dos extremos del país. Así que en lugar de Sion y su templo, su trono davídico, no tenía más que dos templos con becerros. Precisamente el mismo simbolismo que los israelitas habían escogido en su grave pecado al pie del monte de Sinaí. No sé qué habría en esto, pero ellos lo llamaban símbolo de Jehová y iban adelante, haciendo de cualquier persona sacerdote de estos templos falsos. Pues lo que sale de eso, y es lo que da tanta importancia a Elías y Eliseo, es que mientras que en el sur había bastantes formas y matices del testimonio, en el norte no había más testimonio que el profético. Así que todo tenía que hacerse por el profeta, porque si el profeta no daba palabra del Señor, los israelitas, y lo eran, hijos de Abraham, igual que los del sur, que no tenían ninguna suerte de testimonio. Y cuando ya acá, por la influencia de Jezabel, princesa de Fenicia, de esta parte, trajo no solamente el culto de los becerros bajo el nombre de Jehová, sino el culto de Baal, que tenía muchísimas formas entre distintas naciones, pero era el dios de la naturaleza, el Dios que trae los truenos y las lluvias y da fertilidad a las tierras y a todas las criaturas. Y esto ya fue un desafío directo al Dios de Israel. Ya sabéis cómo empieza el decálogo. No tendréis dioses ajenos de mí. Y aquí hay un rey, Acab, influenciado por Jezabel, que precisamente lanza el desafío en el rostro de Jehová. Y dice, no solamente tendremos un símbolo idólatra, sino que tendremos otro Dios. Y a ver lo que vas a hacer. Y es en esta circunstancia, en esta crisis, cuando aparece de la nada, no sabemos nada de él anteriormente, Elías Tirita. Y quisiera leer unos versículos de su presentación a Acab, porque encierra bastante del sentido de su ministerio tan extraño y tan importante, que os aconsejo que leáis los últimos capítulos de Primero de Reyes y los primeros capítulos del segundo libro de Reyes, para ver la vida de Elías y Eliseo, que si no, no vais a sacar mucho sentido de lo que estoy diciendo ahora. Y veréis que hay muchísimos incidentes preciosos, pero nosotros tenemos que dejarlo anecdótico y ir a estas líneas generales que nos hemos propuesto para esta serie de charlas sobre la profecía. Pues notad aquí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, que la parte al este de Jordán, no muy bien mirado en Israel, de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por
mi palabra. Y vino el palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y esconde. Pues aquí vemos el choque, ¿verdad? Porque Baal era precisamente el dios de las lluvias y de la fertilidad, y él, según la teoría de sus adeptos, pues hacía venir todas esas cosas. Y en el norte, Jehová no tenía más representante que un profeta, y hasta este momento no sabemos nada de él. Viene del otro lado del río Jordán, y se presenta un rey, y dice, y ahí está el secreto de su poder, ¿verdad? Vive Jehová, Dios de Israel. Es el choque, es el encuentro. Baal por una parte y Jehová, Dios de Israel por otra parte, y luego en cuya presencia estoy. Que claro, Acab y Jezabel tenían los ejércitos, tenían los palacios, tenían las fortalezas, tenían todo, ¿verdad? Menos estos 7,000 que no habían querido doblar la rodilla a Baal, todo era suyo. Pero aquí hay un hombre que dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y se ha dicho que uno con Dios forma una mayoría, ¿verdad? Que Acab tenía todo lo más, pero Elías tenía esto, de vivir en la presencia de Dios. Y él lanzó su reto, pues no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y algunos, leyendo superficialmente, dicen, pues, vaya un jactancioso, ¿no? Es decir, por mi palabra se han de comprobar esto, pero no. Que quien sepa mirar esas cosas bien, sabe que es la cuestión del portavoz de Dios, el vidente que sabía las cosas de Dios, y el profeta, el portavoz que anunciaba esas cosas, que decía en mi palabra, que es palabra del embajador de los cielos. Yo hablo en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y tú has admitido a Baal, este Dios inmundo, una imaginación de la gente, pero al mismo tiempo medio por el cual el diablo se metía tantísimas inmundicias en la mente y en las costumbres del pueblo de Israel. Así que había fuerzas para atacar, ¿verdad? Un hombre solo frente a un rey, y le atacó. Y le atacó precisamente en el terreno de las supuestas potencias de Baal, que le habían hecho rey, Dios de Israel. Pues era exactamente como Elías había profetizado. Vino esta sequía tan terrible que aún el mismo profeta vivía al lado de su arroyo y comía de lo que traen los cuervos, y después con la viuda de Sarepta, que recibió tan gran bien de parte de su Dios, y al fin el mismo rey tenía que ir buscando por todas partes para encontrar alguna cosa verde para su propio ganado. Así que cuando Elías vuelve a ver a Acab otra vez, pues puede imponer sus propias condiciones, porque ha habido una lucha entre el rey y sus Baales, y entre Jehová y su profeta. Y había ganado Jehová y su profeta, ¿verdad? Porque ya quedaban sin recursos, no había hierba verde, no había vida en el país. Y estos Baales no habían podido hacer nada con todo su culto de la fertilidad. Así que Acab se presenta Elías se presenta otra vez a Acab y pone sus condiciones. Vemos en 18, en el versículo primero, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año
de sequías y lluvias. Ya en España podemos suponer lo que sería aquello, ¿no? Eran los meses de sequía que tuvimos aquí en el verano pasado, pero 3 años. Y en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero yo haré llover sobre la faz de la tierra. No va, yo. Pero en las condiciones que Acab, que Elías había de imponer a Acab. Y vamos a pasar al versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Nota cómo se repite esto, que hoy me mostrará a él. Estaba hablando con Abdías. Y 17, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora, ¿quién manda? ¿El rey o el profeta? Notad bien el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, una forma femenina de Baal, una diosa inmunda, que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Acab convocó a todos los de Israel, obedeció el mandato, no había nada más que hacer, que su Dios le había fallado, y si había de haber lluvia, tenía que recurrir al Dios de Israel. Carmelo es este promontorio aquí con un cerro, y aquí hay el puerto natural, el único en toda la costa de Israel, y allí Fenicia y aquí Israel. Y en medio a este punto, discutido y debatido, y allí se había de ver quién era el Dios de Israel. Y sabéis cómo planteó Elías el asunto delante de representantes, supongo yo, de Israel. Serían los ancianos, los líderes del pueblo que se congregaron allí. Y él hizo su proposición. Allí estáis vosotros, 400 sacerdotes de Baal, y 450 sacerdotes de Baal y 400 de Asera, la diosa. Y aquí estoy yo solo. Exageró un poco lo de él solo, porque había más, ¿verdad? Pero como portavoz del Señor, él estaba allí solo en el monte de Carmelo. Y él levantó el altar, que había caído en ruinas. Ahora bien, en un buen estado de cosas en Israel no hacía falta que hubiese ningún altar en el monte de Carmelo, porque el único altar legitimizado por Dios era el altar del templo en Jerusalén, ¿verdad? Pero en tiempos de confusión, de anarquía, entonces Dios permite, como en el caso de Samuel, que haya el sacrificio posible. Si no puede ser en el lugar indicado y la manera indicada, pues por lo menos habrá testimonio. Así que con una piedra para representar cada una de las tribus de Israel, no un reino dividido, Elías hace levantar un altar. Y él dice, pues vosotros que haréis igual, y pondremos el sacrificio sobre los dos altares, el altar de Jehová y el altar de los Baales. Y entonces el Dios que conteste por fuego, este será Dios de Israel. ¿Sabéis lo que dijo a toda la compañía de Israel? ¿Cuánto tiempo claudicáis entre dos opiniones? Si Baal es Dios, pues a seguirle. Pero si Jehová es Dios, a seguirle. Y vamos a ver
¿quién es el Dios que responda a estas condiciones? Que había dos cosas. La señal inmediata del fuego para consumir el sacrificio y ya en el fondo la otra prueba, ¿quién traerá la lluvia? Ya se sabía bien quién había quitado la lluvia, pero ¿quién traerá la lluvia? ¿Verdad? Había esas dos cosas. Y yo no voy a entrar en detalles de esta escena que es muy bien conocida de todos aquellos que leen un poco la palabra del Señor, pero Elías dio la primera oportunidad a los sacerdotes de Baal, quienes se sajaban con cuchillos y de una manera bárbara de su culto, y chillaban y hacían todo lo que podían, danzas rituales, pero no había voz que respondiera, ni llama que encendiera el sacrificio. Y entonces ya vemos la sencillez de lo que hizo Elías en el versículo 30 del capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una franja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, e hizo traer agua de mar, no había otro, y para que todo esto fuese mojado con agua hasta llenar la franja alrededor. Y luego el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, la hora de las 3 de la tarde tan sagrada para los israelitas, se acercó el profeta Elías, y no había nada de danzas rituales ni de cortarse con cuchillo, sino solamente esta oración: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las pajas. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Pues la cosa no podía ser más clara, ¿verdad?, en cuanto a la demostración de quién fuese Dios en este reino del norte. Pero faltó la otra parte, que saca a luz también Santiago en el Nuevo Testamento, como este hombre de Dios subió al punto del monte, ahí se postró en la presencia del Señor, en actitud de oración, de intercesión, de entrega de su alma, hasta que por fin su siervo podía decir que del occidente, del poniente del sol, pues había una nube del tamaño de la mano de un ojo, y era la señal que venía la lluvia. Y bajo una inspiración extraña, Elías corrió delante de Acab en su carro a Jezreel, y allí no sabemos lo que pasó, pero parece ser que este hombre, ¿qué diremos nosotros? Yo tengo un miedo a criticar a los siervos del Señor,
en estos momentos de crisis, ¿verdad? Porque es tan fácil decir, pues, ¿por qué no hizo el profeta esto, el apóstol otro? Pero los profetas son los portavoces de Dios, y los apóstoles fueron dados para enseñarnos a nosotros la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras críticas. Que yo supongo que lo que pasó es que bien que el pueblo había dicho que Jehová es Dios, que fue una expresión sacada de su mente y su corazón por esta demostración del poder de Dios, pero no tocaba su corazón en sus profundidades, y que lo sabía Elías. Sabía que este pueblo no era un pueblo convertido al Señor. Así que quedar en Samaria para levantar para guiar o conducir una reforma que de verdad solamente existía en la superficie, pues no le servía para nada. Y viendo la condición de la cosa, huyó cuando Jezabel le amenazó con la muerte. Y es verdad que cuando llegó Oreb por fin, con la ayuda divina, Dios la voz le dijo, ¿qué haces tú aquí, Elías? Que había otras cosas que hacer, pero no creo yo que aun si hubiese quedado en Jezreel, ni hubiese sido posible ir más adelante en este camino, porque aparte de un pequeño resto fiel de aquellos 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal, pues no había ni un cambio de corazón. Vendrá un día cuando Israel se convierta al Señor, y entonces con lloros y lamentaciones contemplarán a aquel al cual traspasaron. Pero hasta que venga aquel día, Israel en su parte, en su mayoría, rechaza la luz que Dios te va dando. Así que fue un paso más hacia el juicio. Habían visto una demostración tremenda de la verdad y estaban rechazando la verdad. Y Dios había de reforzar el espíritu y el corazón del resto fiel por el ministerio de Eliseo. Y había dado su grande demostración de lo que era él por medio de Elías, pero el pueblo se había determinado a ir por su camino. En cuanto a Baal, pues sí, que el culto de Baal fue exterminado, pero por medio de Jehú, elegido por este propósito, fue un discípulo de Eliseo. Y este hombre rápido y cruel exterminó a todos. Pero, aun cuando los métodos nos parecen a nosotros bárbaros, pues fue quizá en aquel tiempo necesario. Y de todas formas, Dios confirmó sus descendientes en el trono hasta la 5ª generación. Y cuando había pasado el reinado del Jeroboam II, pues este reino de Samaria estaba cerca de su fin. Allí hay Siria, que no hay que confundirse con el gran imperio de Asiria, en la parte norte de Mesopotamia al este. Y por aquel tiempo asomaba por el horizonte las primeras manifestaciones de poder y de agresión de parte de los asirios. Estos sirios y israelitas eran enemigos, es verdad, se peleaban constantemente. Y hay muchos casos, que notaremos alguno aquí, en que Dios quería ayudar a su pueblo aún contra este enemigo milenario. Es un poco raro que los israelitas aquí por esta puente internacional del lago de Ule, pues se están peleando hoy en día y intercambiando tiros. Así que esto es algo que no ha cambiado. Esto de Siria, allí Israel allí como enemigos, y en nuestros días vemos una repetición de algo que vemos aquí centenares de años antes de Jesucristo. Pues
fuese con o sin razón, Elías fue a orar, para que su espíritu fuese renovado y su comisión también. Y se puede decir que su servicio se había terminado. Él había dado su gran testimonio de que Jehová era el Dios de Israel. Y antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego, que no parece ser como derrota desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Que él llamó a Elías y luego el testimonio siguió en las manos de su discípulo Eliseo, y de él quisiera decir algunas cosas, bien que no es posible extendernos mucho por falta de tiempo. Después de Oreb, entonces, la voz que le renueva su comisión, que vemos en 19 y 19 del primero de Reyes, esta escena que muchas veces ha sido citada. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Un hombre que trabajaba, un hombre hacendado, su padre, si tenía 12 yuntas de bueyes, pues sería un hombre bastante importante en una economía agrícola. Y él estaba ahí con el último, quizá para ver que todo lo demás marchaban bien y cumplían con sus deberes, ¿verdad? Un hombre cuidadoso. Y es de tales hombres que Dios escoge sus siervos. Si un hombre está sin trabajo y nos viene para decir, pues, yo creo que el Señor quiere que yo dedique todo mi tiempo a la obra, pues la primera reacción es, bueno, que búsquete una colocación y pruebas que puedas dar satisfacción a tus jefes aquí en alguna colocación en cosas materiales, entonces volverás y hablaremos, ¿verdad? Porque no es muy corriente o no se conocen en las Escrituras que personas que no han sabido ser diligentes en las cosas de la vida, que sean escogidos para ser siervos del Señor y ese sentido especial. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Le lavaba las manos, según la frase hebrea, que se puso a su disposición como discípulo. Él había entendido perfectamente la señal del mando, ¿verdad? Y él pensaba, esas otras relaciones mías, que hay alguna relación, una manera de combinar las cosas de la vida mía, familiar, con este llamamiento del Señor. Y Elías le vuelve la pregunta, pues, ¿no decías tú? ¿Qué te he hecho yo? Si tú lo veas, que yo no voy a decirte más. Pero Eliseo vio enseguida lo que tenía que hacer, y matando sus bueyes y haciendo sacrificio con la madera del arado, mostró que estaba determinado a cortar con todo lo antiguo para seguir en pos de Elías, y ese manto ya aparece otra vez en el capítulo 2 del segundo de Reyes, cuando Elías es levantado al cielo, ¿verdad? ¿Y quién ha de seguir con el testimonio en Israel? Como he dicho antes, en el reino del norte no había templo verídico, no había sacerdote real, no había trono davídico, no había más testimonio que el testimonio del profeta.
¿Había de seguir aquel testimonio o no había de seguir? Y así, a la luz de esto, tenemos que entender las palabras que se entrecambiaron cuando Elías y Eliseo iban paseándose hasta que llegara el momento del traslado de Elías al cielo. Así que en Reyes, segundo libro, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso no hay que entenderse como que Eliseo pensaba que podría ser 2 veces más potente en espíritu que Elías, ¿verdad? Sino que hay que entender las costumbres de los tiempos. Y cuando un padre murió, se hacía una división de las heredades, ¿verdad? Y había una parte más que el número de los hijos, para que el hijo heredero tuviese doble porción. Así que una doble porción de tu espíritu, quiere decir que Eliseo comprendió la condición en Israel. Y Eliseo, después de haber acompañado a Elías y aprendido los caminos del Señor, decía: yo quiero continuar el testimonio. Yo quiero también ser aquel profeta viviendo en la presencia de Jehová de Israel. Y yo quiero que este testimonio siga en mi persona. Quiero ser tu heredero en tu testimonio profético frente al pueblo de Israel. Pues ya comprenderéis que es una oración no de un orgulloso, sino de uno bien humilde, pero firme en los caminos del Señor y comprendiendo los tiempos. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, y nota las condiciones. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, y notad bien las palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Sí que le había visto. Si no me ves, pues no será. Si no ves lo que Dios está haciendo, si no te identificas con los pensamientos de Dios, si no eres vidente, en fin, este pensamiento que hemos tenido en el caso de todos esos siervos del Señor, pues no podrá ser así. Pero si ves lo que Dios está haciendo, entonces podrás reemplazarme en el testimonio profético en este reino del norte. Y todo esto se cumplió en la persona de Eliseo. Y recogió el manto. Y como Elías había partido las aguas del Jordán con el manto, también lo hacía Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Israel? ¿Que hay el mismo poder obrando por mí como había obrando por Elías? Lo había. Pues quedó constituido entonces como el testigo de Dios en el reino del norte, reemplazando a Elías en su ministerio. Ahora, esta frase que exclamó cuando vio a Elías partirse es un poco extraño
Y ya dije que teníamos que hacernos caso de esta frase porque vuelve a aparecer y tiene un significado muy tremendo. Dice aquí un carro de fuego con caballos y en caballos de fuego que apartó a los dos. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Habéis meditado alguna vez en el significado de aquella frase? Pues quiere decir sencillamente esto, que tanto Elías como Eliseo eran hombres solos y no tenían ningún ejército, tenían ninguna especie. Y ellos tenían que enfrentarse con Acab y sus descendientes, y Jehú y los demás, y quienes tenían todos los carros y toda la fuerza. Pero ¿quién iba a ganar? Pues ya lo hemos visto en el caso de Elías, que uno con Dios está en la mayoría. Así que hemos de ver, pero como una cosa real, una fuerza angelical de potencias celestiales obrando juntamente con el testimonio profético a favor de aquel que quisiera recibirlo. Y había uno que quiso, pero normalmente no hicieron caso. Esos reyes rebeldes de Israel, no hicieron caso y tenían a su disposición todos los poderes del cielo en contra de Siria, Asiria y todo lo demás. Esa es la gran lección que veremos también. Dios permite ello en Isaías, la lección que Isaías dio acá. Pues no tienes que ir a buscar ayuda en Asiria en contra de Siria y tus vecinos enemigos, porque solamente abres la puerta para cosas peores. Pon tu confianza en el Señor. No había otra política en el mensaje de estos hombres de Dios. Pues normalmente el ministerio de Eliseo es más claro. En bastantes lugares parece que un anticipo del ministerio del Señor, ¿verdad? Solamente en este caso, que creo que no se entiende muy bien, cuando los mozos iban mojando detrás y los osos salieron y los mataron. Pero allí había un verdadero desafío, no solamente de unos chicos jugando, sino de unos mozos ya hechos, representando fuerzas contrarias al Dios de Israel. Y otra vez fue una manifestación que no podían jugar con esta potencia. En todos los demás casos, pues vemos que Eliseo interviene hasta con el rey para ayudarle si quiere. Con este carro de Israel y su gente de a caballo, también tiene sus fuerzas. Y en el caso de la mujer tsunamita, qué precioso, ¿verdad? Se venció la muerte por la oración, solamente por la oración, la postración, la presencia del Señor. Tengo una lista aquí, o tenemos en las notas, una lista de las cosas que hacía Eliseo. Y uno es sanear las aguas de Jericó. Y otro es ayudar en la victoria sobre Moab. Otro es multiplicar el aceite de la viuda para que tuviera de qué vivir. Otro es levantar la muerte al hijo de la tsunamita. Y otro es sanear la olla de potaje que contenía cosas venenosas. Y otro es la multiplicación de las primicias, que es un anticipo de la multiplicación de panes y peces, ¿verdad? Y otro es sanar a Naamán, el general sirio, manifestando que esta potencia profética se extendía hasta tierras enemigas. Dios siempre tiene que tener su testimonio, ¿verdad? Así que Naamán era precisamente uno de los generales que habían guerreado contra Israel, pero también recibió su medida de bendición siempre que hubiera sumisión a la palabra del Señor. Hace flotar el hacha de hierro, y cosa que ya creo yo que se relaciona mucho con lo que
hemos dicho acerca del carro de Israel y su gente de a caballo, pues él lleva cautivo todo un ejército sirio, y tenemos que ver algún detalle de esto en el capítulo 6. Interviene para salvar la ciudad de Samaria y ordena la unción de Jehú como rey para destruir el baalismo en Israel, capítulo 9. Y luego otra cosa que es digno de notarse, hace posible 3 victorias de Joacach, los descendientes de Jehú, sobre Siria. Pues el tiempo casi se ha ido, pero eso del poder detrás de los profetas, a pesar de estar solos, es tan interesante y que tiene tantas lecciones que creo que tenemos que notarlo en el capítulo 6 de Segundo Reyes, que ya en Damasco decían al rey de Siria, pues, bueno, primeramente decía el rey, pues, ¿quién es el traidor entre nosotros? Porque el rey de Israel sabe siempre dónde voy yo, y no hay manera de ganar una victoria porque sabe mis movimientos de antemano. Pues no hay traidor, sino hay un profeta en Israel que le dice lo que usted dice en su cámara, más secreta. Pues vamos a tomarle. Cosa de un rey gentil, pagano, ¿no? Pues un profeta así que me está haciendo daño tras él, ¿verdad? Y vamos a tomarle. Pero no era tan fácil tomar a este hombre que estaba en el secreto del Altísimo, ¿verdad? Y dice en 6:14, entonces envió el rey allá gente, dicen que estaba en Dotán, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Un problema, ¿verdad? Ellos allí en Dotán y la ciudad sitiada por los sirios. Yo le dije, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Estás viendo la visión? ¿Sabéis que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos? No sabes esto, no sabrás nada. No podrás hacer nada. Y oró Eliseo, le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ya vio cosas celestiales, como podía ver el vidente, porque tenía los ojos internos iluminados. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor del Eliseo. ¿Veis la relación entre la traslación de Elías y su promesa y sus condiciones y lo que vemos aquí? Si me ves, si ves lo que Dios está haciendo, si ves este carro de fuego, y ya será como tú has pedido, que serás mi heredero, mi Israel. Y si no, y lo vio y lo comprendió. Ahí hizo uso del manto en el nombre del Señor, ¿verdad? Y ya tiene a su disposición carros de fuego. Y entonces otra vez el profeta oró y el Señor lo contestó, hiriendo a toda aquella gente enemiga con ceguera, y fueron llevados ciegos y colocados en medio de Samaria. Se ve lo que podría haber sido Israel si hubiesen aceptado la ayuda del Señor a través de sus profetas, ¿verdad? Porque muchos más son para nosotros que no para con los enemigos. ¿No os parece que es una lección que el pueblo de Dios tiene que volver a aprender siglo tras siglo?
Y un solo caso más de esto que es muy notable y será una lección para nosotros en el capítulo 13. Se trata de estas mismas guerras entre Siria e Israel. Todavía no había empezado lo peor de Asiria, y uno de esos descendientes de Jehú, en un momento de gran debilidad de parte de Israel, oró al Señor. Dice en 13:4, más por acá, oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó. Vemos casi algunas otras victorias había por la intervención profética, pero casi es el único caso en que un rey de Israel, del norte, que orase, que dijese, pues, yo no puedo nada, Señor, Jehová los ejércitos, tienes que ayudarme tú. Y enseguida había todo lo que hubiese querido, solamente su fe quedó corta en la realización. Así que, porque miró Jehová la aflicción de Israel, pues el rey de Siria les afligía. Y entonces pasemos un poco más allá, y en el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a Elfaz, rey de Israel, y llorando delante de él decía, pues vamos a decir que hay dos, porque había Joacaz que oró y recibió ayuda del Señor, y este Joacaz que por lo menos viene llorando delante de él. ¿Y qué decía? Llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Así que encontramos esta frase tan extraña ya en los labios de uno de esos reyes. Se había comprendido que bien que él tenía su ejército bastante maltrecho por los sirios, había otra fuerza detrás del profeta. Carro de Israel y su gente de a caballo, admitido por un rey de Israel. Pues ya esto abrió la puerta a muchas posibilidades, ¿verdad? Pues ya Dios podía obrar. Sin este reconocimiento no había nada que hacer, pero con este reconocimiento podía haber mucho. Y le dijo Eliseo, y eso es un acto simbólico, entenderlo bien, que luego podía reproducirse en la realidad histórica. Primeramente el símbolo en contestación a los lloros del rey, y después lo que Dios podía hacer en el terreno histórico. Así que a ver si lo entendemos bien. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él, el rey, entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Veis? ¿Verdad? Que ahí había el rey empezando el arco. Pero sobre las manos del rey tenía que haber las manos del profeta. Si no, no había nada que hacer, ¿verdad? Y luego dijo, abre la ventana que da al oriente, a esa parte donde venía el enemigo. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Así que fue un símbolo que, como había reconocido que había tal cosa como carro de Israel y su gente a caballo, pues había de haber victoria para él en Afec. Pero había otra parte, y es la parte de la realización de la mano de la fe para echarla sobre la promesa del Señor. Y le volvió Eliseo, decía al rey, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra.
Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. 3 veces y se detuvo. No tenía más sentido espiritual para comprender lo que pasaba, que la flecha que había partido por las manos de los dos indicaba victoria de parte del Señor. Pero él golpeando significaba la medida en la cual él podía aprovecharse de lo que Dios iba haciendo en sus días. Si golpeando 3 veces, ¿por qué no 12 veces? 20 veces. ¿No? Había la falta de fe en la realización de estos pobres reyes de Israel. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. Y esas victorias se ganan 3, ¿verdad? Y se puede decir que allí, detrás de los ejércitos de Joás, había el carro de Israel y su gente de caballo. Había potencia, pero siempre por la palabra profética. La potencia es la palabra del Señor. No por fuerza ni por ejército, sino por mi espíritu, dice Jehová. Y una y otra vez tenemos que aprender esta misma lección. Pero muerto y desaparecido Jeroboam II, había un periodo de posteridad durante una época de debilidad en Asiria. Ya vienen los asirios y vienen las escenas finales de lo que nunca era testimonio en el norte, sino solamente un medio testimonio a veces, cuando algún rey supiera aprovechar la palabra del Señor. Si había lucha, prevalecía la palabra profética. Si había un poco de humildad, podían aprovechar el carro de Israel y su gente de caballo para ganar victoria. Pero Samaria, en el año 722 antes de Jesucristo, después de 3 años de resistencia, los judíos o los israelitas nunca se dejan llevar así fácilmente, ¿verdad? A pesar de toda la debilidad. Y estos eran transportados a distintas tierras de Babilonia y desapareció este reino del norte, quedando el reino del sur, Judea, por algunos siglos más para testificar en circunstancias difíciles. Y veremos que allí precisamente florece, como en ninguna otra época, la palabra profética. En la ausencia de toda otra potencia, en la ausencia del testimonio normal, del trono y del templo, pues ahí está el profeta. Y Dios hace prevalecer su palabra por un medio o por otro. Pero quisiera que nosotros llevásemos con nosotros este pensamiento, que para nosotros ha habido una victoria ganada, como en el caso de este rey, cuando el arca de la salvación de Jehová se había tirado. Pero a pesar de que la salvación es completa, la abundancia de parte del Señor no tiene límites. Nosotros recogemos algunas migas de este tremendo banquete. Y si luchamos, cambiando la metáfora, en lugar de 20 victorias, victoria continua, a unas pequeñas victorias y muchos tremendos fracasos, porque no sabemos aprovechar el carro de Jehová y su gente a caballo. Decimos tantas veces y lo colgamos en las paredes de nuestras casas: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero en la práctica es una cosa muy diferente. Así que no vamos a volver por
los siglos de la historia del testimonio profético solamente por el interés del hecho, sino para que esta palabra vuelva a escudriñar nuestro corazón y nuestra conciencia delante del Señor, preguntando que, como en el caso de este rey, ¿cuántos golpes he dado yo en el suelo para aprovechar la victoria que ganó Cristo en la cruz? ¿Cuántos? Muy pocos. Queda mucho por hacer. Pero gracias al Señor que la puerta de su misericordia nunca se cierra. Que humillándonos en corazón delante del Señor, pues el carro de Israel y su gente de a caballo, Jehová de los ejércitos, todo está a nuestra disposición, porque mayor es el que en nosotros habita que el que habita en el mundo. Que el Señor nos bendiga.